Hola, muchas gracias por estar aquí conectado en la tercera clase del curso de básicos, pero realmente importantes porque van a ser tus bases para formar conocimiento sólido en lo que es el trading del mercado de divisas, ya el mercado Forex. El día de hoy quiero seguir hablando de las hipótesis educadas del mercado y de los diferentes tipos de análisis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque existen, vamos a bajar esto un poco, vamos a ir acomodándolo para que puedan leer el texto también, porque existen diferentes variedades de análisis para estudiar el precio. Para estudiar el precio, discúlpeme. Mejor vamos a dejarlo acá arriba nomás, ¿cierto? Así es un poquito. De hecho, esto lo podría... Eso, ahí sí. Ahora sí, porque existen diferentes tipos de análisis para poder hacer hipótesis educadas del mercado. No es como que el mercado se mueva por solo una cosa, como muchos creen. Y aquí es porque es un tema más de desconocimiento y ignorancia, y puede sonar una ofensa, pero no. Siempre he creído que reconocer la ignorancia es la puerta de salida para poder aprender más, como dijo el gran Sócrates, y me encanta parafrasear esto. Solo sé que nada sé. Primero que nada, quiero comenzar con el análisis técnico, que es una de las premisas de tipo de análisis más conocidas y la más accesible por el público. Normalmente todos los traders llegan al mercado acercándose a este tipo de análisis, y me incluyo. Son muchos. A no ser que estudiaste economía, por ejemplo, o algo más o menos parecido. ¿De qué va el análisis técnico? De estudiar patrones sistemáticos que se repiten constantemente en las gráficas, de poder encontrar un patrón el cual sea de confiabilidad para hacer tus hipótesis, poder reconocer ciertas cosas. Yo te estaba contando en la clase pasada acerca de la lluvia. Tú ya identificas un patrón, va a llover por esto, por esto, por esto. Y aquí pasa exactamente igual, el mercado va a reaccionar aquí por esto, por esto y por esto. Obviamente eso se evalúa y se verifica. El patrón de patrones son los soportes y las resistencias. Este es el patrón de patrones. ¿Por qué? Porque implícitamente todos los traders buscamos soportes y resistencias, aunque no lo queramos y aunque le llamemos de otra forma. Normalmente en esta industria hay mucho marketing, mucho, sí, mucho. Y le colocan nombres más de la farándula, le colocan nombres más bonitos, eh, como en cualquier otro rubro, ¿no? Entonces, por ejemplo, a un soporte le colocan el patrón no sé cuánto, a una resistencia le colocan el patrón no sé cuánto, oculto, el patrón cuántico, el patrón áureo, el patrón, no sé, le colocan nombres para que suene más bonito, pero implícitamente todos buscamos soportes y resistencias. Y aquí te quiero explicar qué es un soporte y qué es una resistencia. Obviamente explica, voy a dibujar acá, lo siguiente. Resistencia se le llama, discúlpeme. Resistencia se le llama cuando tenemos algo que resiste el precio, que hace una resistencia. Entonces el precio viene por debajo, ¿cierto? Y se encuentra con una resistencia. El precio está siendo resistido por algo. No sabemos qué es, pero hay algo ahí. Bueno, y eso se le llama resistencia. Es un nivel en el cual los traders creen que va a reaccionar el precio hacia abajo. Eso es una resistencia. Bueno, y el soporte, quiero explicarlo de la forma más sencilla posible, bueno, sin tanta tecnicidad. No sé qué es esa palabra, la acabo de inventar. O quizás existe, no sé. El soporte hace referencia a que hay algo que está soportando el precio. El precio viene, ¿cierto? Y algo está actuando ahí como un soporte para que el precio no siga cayendo. En el caso de la resistencia, está actuando como resistencia para que el precio no siga subiendo. Entonces, eso es un soporte. Implícitamente existen muchos tipos de patrones, pero todos buscan lo mismo. Un nivel el cual resista el precio y otro nivel el cual lo soporte para buscar compras o buscar ventas, que son clases que vamos a ver más adelante. Por eso, ese es el nombre por el cual se creó y todos hacen análisis técnico. Ahora, obviamente hay muchos nombres
por los cuales conocer esto. Hay gente que le dice order blocks, otros que le llaman imbalance, pero al final todos estamos buscando lo mismo. Un punto en el cual se soporta el precio y otro punto en el cual se resista el precio para poder hacer hipótesis. ¿Ok? Aquí te voy a dar un ejemplo de lo que son los soportes y las resistencias. Estos soporte y resistencia yo lo delimité en base a mis reglas y en base a mis criterios. Bueno, en base a lo que yo hago. Entonces, acá vamos a empezar desde abajo para darte ejemplos. Tenemos una resistencia. Acá. Tenemos una resistencia. Entonces el precio llega y el precio está resistiendo. Esa zona está resistiendo al precio. El precio la toca, ¿cierto? Y no la puede romper. ¿Por qué? Porque hay una resistencia. Cuando rompe ese nivel, ahora ya no va a funcionar como resistencia, va a funcionar como soporte. Y ahora ya eso que era resistencia es un soporte. Ahora, cuando el precio llega acá, ¿cómo va a actuar esto? Como una resistencia. Entonces el precio lo va a tocar y va probablemente a rebotar. O sea, nadie tiene una bola de cristal acá para saber lo que va a pasar, pero probablemente pase eso. Vamos a borrar. Ahora, nuevamente, acá hay una resistencia. Si la rompe, va a actuar como soporte, ¿cierto? Entonces la rompió hacia arriba y ahora eso que era una resistencia ahora está usándose como soporte para soportar al precio. Y lo que está acá arriba se forma una nueva resistencia que resiste al precio. Una vez el precio rompe hacia arriba, ¿cierto? Esto que está acá ya no es una resistencia, sino que pasa a ser un soporte, y cuando el precio llega acá hay una alta probabilidad de que reaccione, y reaccionó, ¿cierto? Ahora, esto que está acá y se formó acá es una resistencia, y cuando el precio llega acá probablemente, no siempre pasa, fíjate que acá llegó y rompió nomás, ¿ok? Rompió nomás, pero ya no, lo que es una resistencia probablemente va a funcionar como soporte y el precio va a llegar acá y va a reaccionar. Van a haber reacciones en esas zonas. ¿Por qué? Porque el mercado la está mirando. Ahora te voy a explicar cuál es la dinámica de un soporte y una resistencia. Con ejemplos, bueno, con ejemplos claros. Y te voy a dar el mismo ejemplo del detergente. Bueno, ahora el precio llega acá, rompe, ¿cierto? Y cuando rompe, lo que era un soporte, ahora la va a ocupar como una resistencia. La ocupa, la usa como una resistencia y cae. Y esto que está acá es un soporte. Por lo tanto, el precio lo prueba y funciona como un soporte. Acá el precio rompe la resistencia y lo usa como un soporte, llegando a la próxima resistencia y usándola como eso, como una resistencia. Fíjate que acá el precio rompe, prueba, porque hay una resistencia. Ahora, el precio rompe y aquí nunca volvió, pero probablemente si llega acá, por ejemplo, si el precio llega a este punto que está acá, probablemente tenga un tipo de reacción, porque va a chocar con un soporte. Hay algo que lo va a soportar ahí. Y así podría seguir hacia arriba. Vamos, aquí es lo que me está molestando. Perfecto, acá miren. Acá se dibujó una resistencia. El precio llega, la prueba, ¿cierto? Llega, se aproxima, no hay preciso, pero la prueba. Llega acá y la prueba. ¿Por qué? Porque hay un soporte. Acá lo rompe, ¿cierto? Y cuando me refiero a que rompe, es que una vela contundentemente la rompe. Bueno, y después te voy a explicar la dinámica de las velas japonesas, bueno. Pero es solamente a modo de ejemplo para que entiendan más o menos lo que es el análisis técnico. Si el precio llegase acá nuevamente, esto lo va a usar como una resistencia. No llegó obviamente, pero ahí va a estar. Y acá está este soporte. Estos soportes y resistencia que yo delimito acá son en base a reglas objetivas, en base a reglas claras, ¿ya? Que obviamente se le enseña a mis alumnos en el curso de análisis técnico. Pero esa es la finalidad de un soporte y una resistencia. Ahora llamémosle de otro nombre. Tu mentor le dice a esas zonas la zona del tiburón o la zona de la mariposa. Entonces tú buscas una mariposa, ¿ok? Tú buscas una mariposa en el precio. Vamos a dibujar una mariposa, bueno. Ya, vamos a ver. Ya, acá hay una mariposa. Ya, acá hay una mariposa. Eso es una M, pero una mariposa, bueno. De hecho, hay gente que le dice patrón M, eso. O un doble techo también.
¿Cuál es la dinámica de ese patrón que está ahí? De esa mariposa, ¿ya? Llamémosle mariposa. O Majin Buu, no sé. Es que ahora se le inventan muchos nombres a las cosas. Y el Majin Buu te dice que cuando se forma ese patrón, así más o menos, porque no hay ninguna regla objetiva para poder delimitarlo, cuando llega al 50% del patrón Majin Buu, tú tienes que vender. En el 50%. ¿Cómo se le llama eso? Una resistencia. Punto. Obviamente con nombre más bonito. Resistencia. El patrón Majin Buu. ¿Ya? Ahora, supongamos que tu mentor le dice a esto, a ver, el patrón murciélago imperial, ¿ya? Y acá, en esta parte que está acá, se te forma un patrón murciélago. Un patrón murciélago. Ah, espérenme un poco. Acá. Que va a ser muy parecido al patrón mariposa. Bueno, porque le colocamos nombres diferentes para que suenen más bonitos. Se forma un murciélago. Y el tipo te dice que cuando el murciélago rompe el último alto que está acá, lo rompe, tú tienes que comprar cuando vuelva a retestear la zona. ¿Cómo se le llama eso? Soporte. Soporte, bueno, punto. Entonces, implícitamente, aunque tú no quieras llamarle soporte o resistencias y quieras usar un nombre más de la farándula, implícitamente estás buscando eso. Así fue por lo que se creó el análisis técnico, por los soportes y las resistencias. Hay diferentes tipos de indicadores, hay diferentes tipos de formas, pero implícitamente está buscando un nivel en el cual comprar y un nivel en el cual vender. Y eso se le llama soporte y resistencia. Así se le conoció, así se le llamó. Así es el inicio del análisis técnico, ¿ya? Entonces, primero que nada, te tienes que asegurar de tener un sistema el cual te refleje los soportes y las resistencias del precio. Claves, los puntos claves los cuales el inversor está mirando, donde el inversor está convencido de que el precio puede rebotar. Y normalmente, como todos están mirando estos niveles de soporte y resistencia, probablemente haya un tipo de reacción en ese soporte o en esa resistencia. Bueno, avancemos. Ahora te quiero hablar acerca del análisis fundamental del